Hola, muy buenos días y muchísimas gracias a todos. Les estamos dando la bienvenida a este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar del rol de la cooperación internacional para lograr estados abiertos. A ver, vamos a mirar un poquito el escenario y el contexto de lo que ocurre en América Latina, porque bien sabemos que en los últimos años se ha ido consolidando una realidad que tanto para el sector público, el sector de gobierno, como incluso para la sociedad, se torna algo complejo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos sociedades más informadas, sociedades también cada vez más educadas, pero a la vez esa sociedad se vuelve más exigente y en América Latina se está dando un fenómeno que no deja de ser preocupante, y es que crece la idea, o mejor dicho, se pierde el apoyo a los sistemas democráticos. En los últimos años, la encuesta que hace el Latino Barómetro está mostrando que en algunos de nuestros países de América Latina, cada vez un sector más amplio de la sociedad no cree en el sistema democrático y, por el contrario, crecen también las tendencias a pensar en modelos más autoritarios, ¿no? En modelos en donde justamente esa capacidad, donde casi es una contradicción hablar de gobierno abierto. Por eso va a ser bien interesante que participes de este foro. Tenemos mucha gente conectada. Les cuento que estoy mirando aquí ya en la pantalla. A ver, tenemos a Bruno Jerez desde la provincia de Jujuy, en la República Argentina. Tenemos a Analía Beler desde Ecuador, Karen Alonso saludando desde Nicaragua, Jaime Naranjo Sánchez desde Cali, Colombia, Judith desde Barinas, en Venezuela. ¿Qué más tenemos? A ver, Laura Martínez de Tuma desde la República Dominicana, Amelia Pérez en España, Valeria desde la ciudad de Córdoba, en Argentina también. Bueno, gente de distintos lugares. Bueno, yo quiero saludar y darle la bienvenida a quien nos va a acompañar en estos primeros minutos, un poco para hacer también esta introducción de este evento que vamos a compartir. Y por eso es que quiero saludar a Lola Arranz, que es la vicedecana de la Facultad de Derecho de UNIR. Lola, bienvenida, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Es un verdadero placer estar aquí y desde luego todo un honor poder pues invitaros a nuestra casa, a la vuestra, a la Universidad Internacional de La Rioja y a este espacio que organiza la Facultad de Derecho y el Departamento de Desarrollo Institucional con una idea tan interesante y con un tema que está tan en la actualidad, ¿no? Como es pues hablar, reflexionar sobre el papel que desempeña la cooperación multilateral para crear pues transparencia, gobiernos abiertos y sobre todo para luchar contra la corrupción de nuestros estados, que creo que es un tema tremendamente relevante. Pero y además hacerlo contando con una serie de expertos en esta materia, expertos que van a participar tanto desde la Facultad de Derecho de UNIR como desde organizaciones que son nuestras aliadas, como sucede con la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, como la Open Government Partnership y como RAGA, la Red Académica de Gobierno Abierto, con quien tenemos sin duda el privilegio de tener una muy estrecha relación para organizar todo tipo de actividades académicas y de divulgación. Así que bienvenidos. Bueno, creo que como bien dice Lola, ¿no? Hoy el tema central es la cooperación internacional y las entidades que acaba de mencionar son precisamente las entidades que hoy también nos están acompañando en este Foro UNIR. Por eso queremos invitar, y enseguida ya voy a presentar a nuestra primera invitada, pero quiero invitar también a todos aquellos que están conectados desde tantos lugares de América Latina y de España, que a lo largo de este evento, si quieren plantear una pregunta o quieren hacer algún tipo de comentario, tienen un chat. Nosotros a través de la pantalla podemos ver tus mensajes y
te invitamos a que si quieres plantear una pregunta, la hagas allí y luego en la mesa redonda vamos a trasladar algunas de esas preguntas a los invitados. Lola, creo que vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada que hoy nos está acompañando. Se trata de Alejandra Nasser. Ella es especialista del área de gestión pública y gobierno abierto de CEPAL. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la amable invitación que hicieran llegar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, una de las 5 comisiones económicas con las que cuentan las Naciones Unidas. Felices de acompañarlos y conversar un poquito de qué se trata esto del Estado abierto y por qué la cooperación internacional, los organismos multilaterales son fundamentales para dejar a nadie atrás, como dice nuestra Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para acortar las brechas de desigualdad que tiene América Latina y el Caribe y, por cierto, para promover un modelo que para nosotros es absolutamente necesario hoy cuando tenemos una sociedad que está desconfiada, ¿verdad? Entonces yo no sé si podemos levantar... Sí. Sí, bien. Alejandra, bueno, enseguida queremos escucharte y le quiero contar un poquito también a Lola, a quien ya también le vamos agradeciendo. La idea era que Lola nos acompañara en esta apertura inicial, pero también creo que hay que decir que en el programa, que todos ustedes han visto, contábamos hoy con la presencia de Javier Medina Vázquez, que es el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL, pero por un problema de agenda de último momento no nos puede acompañar y por eso es que también hoy Alejandra, que estaba invitada, es quien va a ser Lola la ponencia principal. Ajá. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Desde luego es un verdadero honor teneros y desde luego contar contigo es una oportunidad única como experta. Yo creo que nos puedes aportar muchísimo en esta materia en la que estoy de acuerdo contigo. Es muy importante que hagamos una reflexión y efectivamente nos planteemos qué significa esto, cuáles son las implicaciones y cuál es el alcance, ¿no?, de este tipo de conceptos tan relevantes. Bueno, Lola, muchísimas gracias por esta apertura de este foro y esperamos verte frecuentemente en estos foros, Por supuesto que sí. Para siempre seguir hablando, debatiendo y transmitiendo información y conocimiento. Alejandra, te escuchamos y estamos todos atentos y pendientes y reiteramos la invitación a quienes están conectados que pueden hacernos sus preguntas a través del chat. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, saludar también a todos aquellos que están conectados en este momento, ¿no es cierto?, a esta reflexión que sin duda nos pone sobre la mesa una situación actual en la que se encuentra la sociedad, en particular, ¿no es cierto?, los países de la región de América Latina y el Caribe. Y por eso, antes de hablar del rol que tenemos los organismos multilaterales, los organismos internacionales y la cooperación internacional, no puedo dejar de dar una introducción respecto a qué está ocurriendo, ¿no es cierto?, con nuestra sociedad. Y acá hay una frase ahí de Victoria Camps, que es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien escribió un libro, por cierto, que le llamó La sociedad de la desconfianza, y donde hace la confianza en una sociedad fracturada. La desconfianza realmente es hoy una forma de respirar, un gesto aprendido casi involuntario. Desconfiamos de los gobiernos, desconfiamos de las personas, de los discursos, de las promesas, de los políticos, del Estado. Desconfiamos incluso de nuestras propias decisiones. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a ser muy cuidadosos a todos aquellos que estamos trabajando para tener una mejor gestión pública y entregar mejores servicios a la ciudadanía y, por cierto, de alguna manera escuchar las demandas y satisfacer esas demandas, es que hay que entender que el Estado hoy ya no posee el monopolio exclusivo para dar respuesta a este complejo conjunto, ¿no es cierto?, de demandas ciudadanas. Hoy más que nunca tenemos que generar procesos de cambio. Apoyarnos en las capacidades, apoyarnos en la inteligencia colectiva, apoyarnos en los recursos que están distribuidos en toda la sociedad.
Desde ese punto de vista, entonces, tenemos una sociedad, como ya lo dijeron acá mismo, una sociedad exigente, ¿no es cierto?, empoderada, que sin lugar a dudas tiene mayor acceso a la información, pero que demanda ese acceso, ¿no es cierto?, de manera más transversal, de manera que el principio de la transparencia sea realmente un principio que abogue por tener la información completa. Esta sociedad está además demandando más participación en las decisiones de política pública y incorpora elementos que a veces no tomamos en cuenta dentro del Estado, dentro de las instituciones. Nosotros como funcionarios internacionales somos funcionarios públicos. Las personas quieren más inmediatez, exigen sus derechos y por lo tanto eso no podemos dejarlo fuera, considerando que hoy además tenemos las herramientas para aquello. En ese sentido, la CEPAL ha identificado 3 trampas que sin duda está enfrentando la región y que están impidiendo que avancemos de manera significativa en mejorar la gestión pública. Y eso tiene que ver con estas 3 trampas que son en realidad obstáculos para construir un futuro más productivo, más inclusivo y sostenible. Y quizás no es nada exagerado afirmar entonces que la región está pasando por una crisis del desarrollo. Estas trampas son la baja capacidad para crecer, un bajo crecimiento, ¿no es cierto?, que está asociado a 3 factores que retroalimentan de manera negativa este crecimiento. El bajo crecimiento de la productividad, la baja inversión y una calidad insuficiente de los recursos humanos. La segunda trampa tiene que ver con la elevada desigualdad, que se asocia con una baja movilidad y débil cohesión social, que se refuerzan mutuamente. Realmente América Latina y el Caribe se mantiene como la región más desigual del mundo, no la más pobre que es África, pero sí la más desigual, al menos en los últimos 30 años. Entonces, este bajo nivel de cohesión social se manifiesta en una elevada desconfianza, ¿no es cierto?, y que se extiende a una sensación de vulnerabilidad, a una sensación de indefensión e incluso de injusticia entre la población. Y la última trampa que tiene mucho que ver con las capacidades institucionales, ¿no es cierto?, y esta baja capacidad que tienen las instituciones para gobernar, de gobernanza, tiene mucho que ver justamente con lo que hoy estamos viendo y es que la poca transparencia, baja capacidad de generar conexión con la ciudadanía, baja capacidad de tomar ese acervo de conocimiento que hay en la sociedad y apropiarlo para resolver problemas públicos que el Estado solo ya no puede resolver. Entonces es aquí donde el concepto de Estado abierto, el enfoque, el paradigma, bueno, cada institución le llama de una manera distinta, pero para nosotros como CEPAL, este modelo de Estado abierto es un modelo de gobernanza colaborativa, ¿ya? Y justamente lo que viene es a superar esta tercera trampa del desarrollo, donde se debe reforzar, por cierto, la ética, la integridad pública, aumentar la rendición de cuentas, fomentar la transparencia, fortalecer los espacios participativos, crear instituciones democráticas. Y es aquí donde el concepto de Estado abierto toma fuerza, como este modelo que permite mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Además, favorece la generación de espacios para la participación ciudadana y la colaboración entre actores. Entonces, realmente este modelo de Estado abierto se puede aplicar a todos los niveles de gobierno y también a todos los actores del ecosistema de una gestión, ¿no es cierto?, público-privada. Es decir, se puede extender los principios de un Estado abierto, que son fundamentalmente el principio de la transparencia, ¿no es cierto?, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación pública y la colaboración e innovación cívica, se pueden extender al sector justicia, lo que llamamos justicia abierta, al sector de legislativo, de parlamento abierto, a los gobiernos locales, a las empresas privadas, a las empresas públicas y, por supuesto, a todo el nivel ejecutivo del Estado y la academia, que es hoy un actor absolutamente relevante y necesario para poder ser el puente con la sociedad. Nosotros incorporamos desde la CEPAL estos principios de
del Estado abierto, que por cierto es un enfoque transversal y es un entramado complejo que requiere cambios al nivel que siempre estamos acostumbrados de ver en la administración pública. Este enfoque de Estado abierto articula todo el proceso de la gestión pública, desde la planificación, el presupuesto, la inversión pública, la ejecución, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas, planes y programas, proyectos públicos, y estos todos deben estar basados, ¿no es cierto?, en este enfoque transversal que tiene que ver con ser transparente, generar procesos participativos, incorporar la innovación cívica, el crowdsourcing, la colaboración entre todos, la cooperación, la co-creación. Son fundamentales para hoy hacer verdaderas políticas públicas centradas en la ciudadanía. ¿Y qué estamos haciendo como organismo internacional? La CEPAL, para aquellos que quizás no la conocen bien, como ya dije al principio, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones económicas con las que cuentan las Naciones Unidas y tenemos oficinas en toda la región. Tenemos una sede central que está en Santiago de Chile, pero tenemos oficinas nacionales en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Uruguay. Tenemos una oficina subregional en México que atiende a los países de Centroamérica. Tenemos una oficina subregional en Puerto España para atender a los países del Caribe. Tenemos una oficina de enlace en Washington, D.C., que se enlaza con nuestra sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y todas nuestras oficinas, durante ya más de una década, están mandatadas a promover este enfoque del Estado abierto, que sin duda lo estamos haciendo a través de distintas modalidades. Una de ellas, luego, digamos, vamos a escuchar a Rosario Pavés, nuestra colega de UGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Una de ellas es aliarnos con la Alianza para el Gobierno Abierto, primero porque la alianza fue lanzada en el marco de la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, pero porque estamos convencidos que este modelo es un modelo que tenemos que hacerlo funcionar, tenemos que impregnarlo, tenemos que apropiarlo en los países de la región, y la CEPAL y por supuesto otros organismos internacionales también, como la OEA, como el BID, como el CAF, están tratando también, el BESIE, que es un gran aliado del Banco Centroamericano de Integración Regional, están promoviendo los principios de un Estado abierto en los países de la región. Nosotros hacemos asistencia técnica a todos los gobiernos nacionales o subnacionales que lo requieran. Las asistencias técnicas consisten en apoyarlos tanto en la formulación de iniciativas bajo los planes de gobierno abierto de la UGP, a formular las iniciativas, a apoyarlos en el tema de gestión por resultado, el enfoque de la gestión por resultado para que puedan evaluar y autoevaluar sus propios planes. Los apoyamos en procesos de co-creación, los apoyamos en estrategias participativas, en fin. Si permanentemente estamos tratando de que los países puedan apropiarse de esto. Bueno, estos son los países que están en la alianza, nosotros hemos apoyado a varios de ellos, también hemos apoyado a gobiernos subnacionales que hoy están en la Alianza para el Gobierno Abierto y que sin duda para nosotros todo lo que es el territorio importa e importa mucho. Es muy, muy importante estar apoyando desde un organismo internacional a los gobiernos subnacionales y locales, porque es allí donde están las máximas necesidades y la interacción con la ciudadanía. Y para ello, por ejemplo, nosotros como CEPAL somos parte del Foro Multiactor, que es un modelo que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto para co-crear planes con iniciativas. Y estamos inmersos en este foro porque justamente es ahí donde nosotros vemos la práctica, donde podemos después replicar buenas prácticas en otros países, en otros territorios, y entonces desde la CEPAL no es pura investigación y teoría, sino que estamos en los procesos de co-creación de planes, estamos en los procesos de autoevaluación, tratamos de entender el enfoque que tiene desde la Alianza para el Gobierno Abierto al Estado abierto. Hacemos seminarios, estamos muy aliados con la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, de hecho desde el año 2017 estamos trabajando juntos y sin duda hemos levantado seminarios de alto nivel como los Congresos de Estado Abierto y Gobernanza, que ya hemos hecho 2 versiones, una en Costa Rica, otra en Vitoria-Gasteiz en España. Tenemos una tercera versión que se va a hacer en México con el anfitrión, la Universidad
la UNAM, Nacional de México, así que estamos siempre tratando también de generar seminarios, webinars, para que este modelo de Estado abierto se impregne y ¿no es cierto?, lo podamos sensibilizar a los niveles más de política pública al más alto nivel. Tenemos cursos de capacitación, de formación sobre Estado abierto, con becas, estamos permanentemente dando becas para que las personas puedan formarse y formar cuadros en sus instituciones para promover este enfoque del Estado abierto que sin duda hoy está siendo tan necesario y aquellos que lo aplican, por cierto, que tienen a favor hoy un modelo que les ha dado bastante tributo, nosotros lo hemos presenciado. Tenemos recursos de investigación como una biblioguía de Estado abierto, que es una guía de investigación donde colocamos mucha información sobre Estado abierto, disponible a todos los países de la región y del mundo, por supuesto, de Iberoamérica. Tenemos ahí una cantidad de documentos, de recursos de audiovisuales, tenemos todos los planes de la Alianza para el Gobierno Abierto también ahí colgados. Hay una serie de buenas prácticas que ponemos para que las personas también tengan ahí un repositorio de todo tipo de material que les puede ser. Y además tenemos nuestro Observatorio de la Planificación para el Desarrollo, que es un observatorio que de hecho de los observatorios de la CEPAL es uno de los más vistos, y ahí hay una sección que se llama Gobierno Abierto, donde hacemos análisis de los planes, donde también tenemos todos los planes de los 15 países que están en la Alianza para el Gobierno Abierto, y donde ponemos también leyes, decretos que tienen que ver con la transparencia y la participación. Así que nosotros en general estamos trabajando permanentemente. Aquí hay documentos, publicaciones que se bajan de manera gratuita, donde hemos escrito bastante sobre Estado abierto, gobierno abierto local, datos abiertos, estrategias participativas, en fin, que son insumos que están también en la biblioguía, en el recurso que les mostré anteriormente, y que están disponibles para todas las personas que quieran acceder a ellos. Con esto yo dejo, solo quiero hacer mi última intervención en términos de que la cooperación internacional es vital. Es vital, nosotros lo vemos muchas veces cuando llega la CEPAL a un país a apoyar los procesos a altos niveles políticos e incluso en las mismas instituciones con los pares de los implementadores, de los que están ya convencidos, pero otros no tanto. Aporta mucho el hecho de que los organismos internacionales y la cooperación internacional esté acompañando a los procesos de levantar políticas de Estado abierto. Es clave, es fundamental, y la CEPAL está comprometida con aquello y lo va a seguir haciendo en la medida que los países, por supuesto, quieran, porque esto es mucho de voluntad política, no es un tema técnico, es un tema político, y por lo tanto donde nos llamen, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Alejandra Nasser, especialista del área de gestión pública y gobierno abierto de CEPAL, muchísimas gracias por esta presentación. Tengo varias preguntas que vamos a trasladar unas poquitas realmente, pero hay muchas preguntas que han entrado en estos minutos. Y antes de planteártelas, yo quiero saludar y dar la bienvenida a quien nos acompaña ahora en este Foro UNIR, y es José Luis Rosmedina, que es el director del Máster Universitario de Administración Electrónica y Gobierno Abierto de la UNIR. José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, sobre todo escuchando a especialistas como Alejandra, grandes amigos y grandes conocedores de estas temáticas. Me gustaría, antes de preguntarle a Alejandra, José Luis, me gustaría un poco una breve reflexión tuya, ¿no? A partir de esta presentación y de lo que acabamos de ver. Bueno, yo que llevo trabajando también muchos años con Alejandra, colaborando, sé que ella tiene una visión muy complementaria, muy holística de la situación de América Latina, y desde luego no atraviesa el mejor momento la agenda de gobierno abierto, hay que ser conscientes, pero también hay que poner en valor todo lo que se ha hecho y el trabajo fundamental de la CEPAL o de la Alianza para el Gobierno Abierto para impulsar esta agenda en América Latina, que no debemos permitir que ahora, con ciertas noticias, ciertos elementos que se han ido poniendo encima de la mesa en las últimas semanas o meses, se venga abajo o retroceda. Bueno, yo creo que Alejandra justo
José Luis con su comentario da un poco en el clavo de este momento, ¿no? O sea, América Latina en los últimos años ha tenido unos vaivenes, ¿no? O sea, ha ido cambiando gobiernos y hoy estamos viendo también que, lo decíamos al comienzo, estamos viendo primero que los signos políticos e ideológicos de los gobiernos que han ganado las elecciones van, digamos, más hacia un entorno más hacia una visión de derecha, ¿no? Pero a la vez también estamos notando, quizás todavía no en lo que es en lo institucional, pero sí es verdad que hay un poco una idea siempre de volver a ese fuerte caudillismo que siempre ha tenido América Latina, ¿no? El tener a ese presidente poderoso, salvador y que sabe todo. Y esto obviamente se aprovecha bastante. Yo quería empezar un poco preguntándote, bueno, si hoy en ese trabajo que desarrollan desde la CEPAL para justamente promover, potenciar la cooperación internacional, ¿se están encontrando dificultades con los cambios de gobierno o por el contrario, hay una clara apertura y disposición a trabajar? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque como nosotros llevamos trabajando más de una década, sí, más de una década en estos temas y apoyando a los países, hemos pasado por transiciones de administración en casi todos los países que hemos estado presentes. Y han habido retrocesos, pero no tienen que ver con color político. O sea, han habido retrocesos en países con distintos colores políticos, incluso colores políticos bastante, digamos, extremos. Y no por eso, en algunos casos, o sea, digo, no por eso hay una línea ideológica que sea la que mantiene siempre vigente y bienvenida los principios de la apertura gubernamental. O sea, de veras, efectivamente hemos visto con mucha pena retrocesos en la región de países que habían sido champion y que hoy no avanzan, pero yo siempre soy dentro de la CEPAL, yo llevo 28 años en la CEPAL y la verdad es que siempre soy una persona muy optimista. Yo creo que lo que sí, el rol de los organismos como nosotros, como la CEPAL, y de unirnos como organismos y demostrar que este es un paradigma de la gestión pública que hace bien, que no le va a quitar poder, sino que más bien va a ser un gran aliado para trabajar con la sociedad, para hacer mejores políticas públicas. Creo que esa es la clave, mostrarlo no como una moda o como una ideología, como un enfoque que realmente puede hacerle, digamos, mal, digamos, al gobierno o a los programas de gobierno, a las estrategias de turno, sino que más bien todo lo contrario. Y eso no tiene que ver con color político. Alejandra, quiero trasladarte algunas de las preguntas que nos hace el público a través del chat. Empiezo con una que nos hace Pablo Perel. Él dice, desde el Centro de Investigación de la Suprema Corte de Buenos Aires, me gustaría preguntarle qué modelos específicos puede mencionar como buenas prácticas para el sector justicia en materia de Estado abierto. Excelente pregunta. Y se la puedo responder con mucha claridad porque desde la CEPAL nosotros trabajamos el año 2016 en la primera política de Estado de justicia abierta de la región que se hizo en Costa Rica. Lo hicimos con un equipo de expertos, estaba Peter Sharp, que hoy es el referente en América Latina en temas de declarativas y políticas de justicia abierta. Por lo tanto, en ese minuto Costa Rica fue el referente para muchas otras declaratorias. Y hay otros países que también han estado trabajando en políticas. Honduras trabajó en una política de justicia abierta. Estados de México, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato. Bueno, hay varios que han levantado declaratorias de justicia abierta y que, por cierto, están muy bien hechas. Por lo tanto, hay
hay casos de buenas prácticas y de hecho prontamente que queremos ponerlas por escrito, digamos, como un producto CEPAL, donde se habla un poquito de cómo se han levantado, son políticas, ¿no es cierto?, que tienen además estrategias de implementación, porque una cosa es poner los lineamientos de una política como tal, pero otra es cómo la bajamos. Y esa es lo interesante de poder mostrar. Y bueno, las que nombré son países que realmente han avanzado en el tema de justicia abierta. Ahora República Dominicana, Ecuador, ahora en Ecuador, de hecho, tiene en su tercer plan de acción un compromiso que tiene que ver con levantar una política de justicia abierta. O sea, hay voluntad, hay casos que ya están desarrollados y por cierto, bueno, si me quiere escribir, le podemos mandar información a la persona que preguntó de Argentina. Alejandra, bueno, muchas gracias. A ver, dice Mauricio Soto Araya, dice, gracias por eso, el Observatorio de Poder Judicial es una herramienta impresionante. Tenemos más preguntas. Acá dice Bruno Jerez, dice, a ver, los gobiernos locales, dice, nosotros como gobiernos locales, ¿podemos también solicitar asistencia técnica a la CEPAL? Por supuesto que sí. Nosotros estuvimos trabajando con gobiernos locales, estuvimos apoyando, bueno, en Chile, a 4 gobiernos locales, de hecho, que han sido buenas prácticas también internacionales, que es el caso de Peñalolén, el caso de Maipú, San Joaquín, que son municipios grandes. Hemos apoyado gobiernos locales en otros países. Por lo tanto, en la medida de que el equipo que tenemos en la CEPAL tenga las posibilidades, ¿no es cierto? Porque ustedes comprenderán que somos con capacidades limitadas, pero sí, nosotros apoyamos gobiernos locales. Alejandra, te hago la última pregunta. Hay muchas más, pero tenemos que continuar también en el foro con una mesa redonda con José Luis y nuestras invitadas. A ver, dice Luis García, ¿cuáles son los factores clave para formular un proyecto de cooperación? A ver, hay que tomar en cuenta que los organismos no son todos iguales. La CEPAL, por ejemplo, no es igual a un Banco Mundial o a un Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos que apoyan con financiamiento, ¿no es cierto?, a través de proyectos que se deben proponer. La CEPAL es un organismo que es una comisión económica y que da asistencia técnica o cooperación técnica. Por lo tanto, la forma normalmente en la que operamos es que las autoridades de los gobiernos local o nacional solicitan directamente a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL esa asistencia técnica. No es que haya un modelo de propuesta, se solicita y bueno, dentro de las posibilidades, la CEPAL tiene 12 divisiones que trabajan diversas temáticas. La división en la que yo trabajo, y yo soy coordinadora del área de gestión pública y gobierno abierto, a propósito del tema que estamos hablando hoy, entonces normalmente esas solicitudes llegan a mi área y ahí se determina el apoyo, que es técnico, es absolutamente técnico. Muy bien, Alejandra Nasser, especialista del área de gestión pública y gobierno abierto de CEPAL, queremos agradecerte mucho el habernos acompañado en este foro UNIR, donde ahora vamos a continuar, vamos a seguir ahora con una mesa redonda, tenemos muchas preguntas, nos están llegando más preguntas, así que gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a usted. Bueno, nosotros vamos a seguir. Bueno, José Luis, vamos a introducir a las invitadas que nos siguen acompañando en este Foro UNIR y empiezo por saludar a Rosario Pavese, que es líder de Américas de Open Government Partnership, la OGP. Rosario, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer enorme para mí estar con ustedes aquí hoy en un foro tan importante y compartiendo también con tan distinguidas colegas. Y también quiero saludar a Esther Kaufman, que es presidenta de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, RAGA. Esther, bienvenida, gracias por estar en este foro hoy. Gracias por invitarme y aparte estoy muy
contenta de esta alianza que se está generando con cuestiones más prácticas entre OGP y la academia. Este es toda una línea en la que hemos estado peleando también con Rosario, es decir, que fue parte del impulso de Raga inicial hace muchísimo tiempo. Entonces ahí hay una conjunción que puede generar mucha potencia, sobre todo frente a la complejidad que existe en este momento, es decir, que hay que resolver precisamente. Es decir, bueno, sobre todo me gustaría abrir un poco, me gustaría abrir un poco la mesa para ir planteando algunas preguntas, también preguntas del público. Y empiezo con Rosario. A ver, Rosario, hoy, ¿por qué de alguna forma el paradigma digamos, de Estado abierto se ha convertido como en un eje central de las reformas institucionales necesarias en América Latina? Bueno, a ver, nosotros en OGP o Alianza para el Gobierno Abierto solemos decir que el gobierno abierto o el Estado abierto trata en el fondo de algo muy simple, pero muy poderoso, ¿no? O muy profundo, que tiene que ver con la relación de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Un poco algo que Alejandra también daba, ¿no? Este puntapié de un panorama regional. Hoy sabemos que esa relación enfrenta tensiones muy importantes, ¿no? Nosotros en América Latina y Caribe vemos altos niveles de polarización política, una caída sostenida en la confianza en las instituciones y en algunos casos contextos de mucha presión creciente sobre el espacio cívico. El espacio cívico es esa capacidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil de actuar, ¿no? ¿Cuál es ese contexto? Si tienen condiciones apropiadas para poder ejercer su trabajo o no. Y vemos una restricción importante, ¿no? En algunos países. Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentan desafíos cada vez más complejos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con poder responder a la transformación digital del Estado, gestionar o enfrentar el cambio climático, una demanda creciente sobre la mejora en los servicios públicos y, por supuesto, sostener el crecimiento económico. Entonces, en este contexto, creemos que el rol de los organismos multilaterales y de la agenda de cooperación y de apertura se vuelve aún más relevante, ¿no? No solo como fuentes de financiamiento o asistencia técnica, sino como espacios que sostienen la cooperación, el diálogo y los estándares institucionales compartidos. Aún más cuando un escenario político es tan complejo, ¿no? En este momento. Entonces, desde nuestra perspectiva, la capacidad de la agenda de Estado abierto pasa por esa agenda que se ha construido, esa capacidad, esa generación de plataformas para la generación de consensos, que hoy en día son tan importantes y tan difíciles de lograr, ¿no? Inclusive varios líderes políticos han mencionado esta necesidad de esta generación de espacios quizás un poco más pragmáticos, enfocados en lo técnico, pero que permitan la construcción de conciencia y colaboración. Entonces creo que por ese lado pasa uno de los aportes principales de la agenda de Estado abierto hoy en día. A ver, esta pregunta va para Esther, también un poco para José Luis, ¿no? Pero empiezo contigo, Esther. A ver, ¿qué rol debe tener también la academia, ¿no? La academia en esa consolidación de políticas de gobierno abierto? El rol de la academia es realmente muy importante porque lo que nos enfrentamos es lo que Paul Valéry advirtió, que el desarrollo de capacidades técnicas de una civilización puede superar la capacidad de reflexión sobre ellas y mostrar también un rendimiento desigual, cosa que los hombres de carne y hueso están sintiendo respecto a este desfasaje que se manifiesta en desconfianza en los sistemas políticos y sus instituciones que no pueden resolver este desfasaje y que, es decir, de acuerdo a estas líneas de nueva derecha, lo que pretenden es ser sustituidos por
sí, por iniciativas guiadas por Silicon Valley. Es decir, toda esta situación es de una complejidad enorme porque hay que resolver este desfasaje que nos presenta una sociedad inmensamente desconfiada. Y de acuerdo con algo, me parece que Alejandra también apuntó esto, que hay que ver qué pasa con las sociedades, fundamentalmente. Es decir, no tanto con los liderazgos, sino con las sociedades. No sabemos, realmente no lo sabemos. Tenemos que reconocer que no sabemos lo que sucede, que esta desconexión por desconfianza, es decir, en la resolución precisamente de este desfasaje, se concentra fundamentalmente en jóvenes y bueno, fue también escalando, es decir, a lo que se reconoce como intergeneraciones o distintas generaciones. Entonces, además, lo que se está presentando frente a estos descréditos es, frente a la imposibilidad humana de aprender la complejidad del mundo, formas muy simplificadas de comprenderlo. Esas formas simplificadas llevadas adelante por los populismos implica precisamente desconocer la mediación, desconocer las instituciones, desconocer los partidos políticos y privilegiar las relaciones directas entre la mayoría de los votantes, entre la mayoría que ha votado por un gobierno y ese líder. Y ahí caemos todos. Ahí caemos en los estados, las instituciones, las universidades, el pensamiento experto frente a la mera opinión. Entonces vuelvo, tenemos que reconocer que no sabemos lo que sucede y esto es muy importante respecto a la participación del nivel académico. Tenemos que desarrollar, la academia ha demostrado que tiene posibilidad de desarrollar proyectos que ya tienen que ser frente a no conocer lo que sucede, proyectos bottom-up, es decir, tenemos que volver a mirar o tenemos que empezar a mirar qué pasa con grupos ciudadanos concretos y ver cómo se conectan con las instituciones, porque no se pueden resolver las cuestiones desde una idea de propuestas donde no se considera realmente cuál es la situación particular de cada uno de estos grupos ciudadanos. De esta manera, si es que se empieza con proyectos bottom-up, se puede reconstituir la confianza, pero fundamentalmente pensando en proyectos que respeten la escala humana, que aminore este desfasaje con la tecnología, que ya a esta altura sabemos que es decir, que no estamos pudiendo manejar. Bien. Es decir, esto por supuesto repercute en los organismos, es decir, en los organismos internacionales y por eso es vital que exista una fortaleza y planificación desde los organismos internacionales para resistir este tipo de embate. Bien. José Luis, a ver, nos dice Esther, ¿no?, que realmente no sabemos, porque tenemos un tema también con la sociedad, una sociedad cada vez más digitalizada, más conectada, muy polarizada, ¿no? Muy polarizada, muy digamos, afectada por lo que vemos en líneas generales en las redes sociales, los algoritmos y todo lo que se viene hablando en los últimos tiempos. Pero a mí me gustaría preguntarte, justamente como responsable de un máster enfocado en gobierno abierto, ¿no?, ¿Qué competencias necesita hoy un profesional que trabaja en el sector público para poder liderar un proceso de mayor apertura institucional o como recién decíamos también, ¿no?, hablamos del concepto de transformación digital del Estado? Bueno, hoy más que nunca creo que las competencias son más plurales, igual también más diversas. Siempre han importado las competencias técnicas y cada vez más esas competencias técnicas en los últimos años han virado hacia el ámbito digital, las competencias digitales y competencias de innovación. Pero hay que volver la mirada hacia dos competencias que igual hemos olvidado un poco en los últimos años y que hoy en día cobran especial relevancia. Una son las competencias éticas, hay que formar éticamente a nuestros empleados públicos,
y también las competencias relacionales. En estas sociedades y en estas instituciones y administraciones que cada vez van a ser más artificiales, tenemos que poner en valor lo humano y recuperar, ver cómo recuperamos esa centralidad para que no la pierda de las relaciones humanas. El trabajo en equipo, este tipo de cuestiones son fundamentales. Por tanto, las habilidades yo diría que son técnicas, que son éticas y que son relacionales. José Luis, hablas de ética y yo te puedo asegurar por toda la gente que tenemos conectada desde Sudamérica, si le preguntamos a cualquier ciudadano qué piensa en líneas generales de sus dirigentes y de sus políticos, te diré que no hay, digamos, una buena percepción. En líneas generales, todo el mundo siente que en el sector público, sobre todo en muchos cargos, hay mucha corrupción, hay mucha gestión, hay mucha, además de corrupción, el nombramiento de amigos o de familiares o lo que sea, ¿no? Claro, acá sale una pregunta que nos hace Mauricio Soto, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a crear conciencia en los ciudadanos de la importancia de tener gobiernos transparentes? Y sobre todo, José Luis, creo que, y es una de las grandes dudas que uno tiene con varios de los países de América Latina, claro, ¿qué poder tiene el ciudadano para reclamar que su gobierno sea transparente, se disminuya la corrupción, cuando vemos que cambian los gobiernos, pero a los 3 meses ya tenemos los primeros casos de corrupción? Totalmente. La verdad que la visión no es exagerada. Hace pocos días se publicaba el índice de percepción de la corrupción y nos daba un panorama bastante desalentador en casi todo el mundo, unos niveles de corrupción que con los cambios de la metodología incluso podríamos situar que este pasado 2025 ha sido el año más corrupto del mundo, desde 1995 que se viene datando el índice de percepción de la corrupción. Por tanto, es verdad que, como decía una canción de los 90, son malos tiempos para la lírica, probablemente esa sea la situación, y también para el multilateralismo. En 2009 se produce el Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto de la administración Obama, donde se pone en boga y se sientan las bases del concepto que hemos manejado desde entonces en transparencia, participación y colaboración de gobierno abierto. 15 años después estamos en un aniversario muy importante de la principal organización internacional que se dedica a estos temas, que es la OGP, y estamos en una salida precisamente de Estados Unidos. Y estamos también, como ha dicho Esther y como ha dicho Alejandra, en un momento en el que muchos gobiernos están desconociendo las intermediaciones, el diálogo, los espacios deliberativos. Este fin de semana, lamentablemente, moría el que fuera el probablemente filósofo más importante del siglo XX, Habermas, el teórico de la acción comunicativa, y nos deja un panorama desalentador a la acción comunicativa. No estamos en el mejor momento en el cual el mejor argumento se impone con la deliberación, sino en el encapsulamiento en las burbujas, en la diferencia y en que vemos muchas veces un discurso o un uso del odio, de la desinformación en redes sociales. Por tanto, ¿es un mal momento? Sí, no estamos en el mejor momento, pero precisamente, y aquí saco un símil, un experimento de 1991, se llamaba Biosfera 1, descubrió que a veces los elementos que nos hacen daño nos hacen más fuertes. Encerraron en un domo hermético a 8 seres humanos para ver si podían ser independientes. El experimento se tuvo que cancelar por una cuestión que era que no había viento. El viento es el principal factor que mata a los árboles y a la biología en el mundo, a la flora en el mundo. Sin embargo, el viento era necesario para que los árboles crecieran. El viento, que mata a los árboles y que es la principal causa de muerte de los árboles, era el que hacía que estos árboles crecieran. A veces, esto se llama hormesis en biología, a veces lo que nos hace daño nos hace más fuertes. El contexto no es bueno, el multilateralismo está en un momento delicado, pero yo aspiro, y ahí le tiro el guante también a nuestras invitadas, a que aprovechemos el momento, como decía Alejandra Nasser, a que en un ecosistema de colaboración, todos juntos o ninguno, intentemos aprovechar este contexto para construir una oportunidad de mejora, de resiliencia. Rosario, bueno, un poco lo que nos decía recién José Luis, ¿no? O sea, esto es una frase popular que siempre decimos que lo que no te mata te fortalece.
hay un poco de esto en el análisis que nos planteaba recién José Luis. A ver, desde la OGP, ¿cuáles son las principales barreras que ustedes identifican para que el concepto de gobierno abierto, ¿sí?, pase de la idea de ser una agenda normativa a que sea una práctica institucional? Excelente, y qué gusto escuchar tanto a Esther como a José Luis, que mencionaban algunas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, la necesidad de generar estos mecanismos bottom-up, o de ver cómo salimos más fuertes, ¿no?, de un contexto tan difícil. A mí me hizo pensar un poco en los inicios de la pandemia, ¿no?, cuando todos sentíamos que el mundo desaparecía tal como lo conocíamos, y sin embargo se demostró una capacidad de resiliencia muy importante de las sociedades. A ver, yo creo que hay varios componentes para esta necesidad de pasar de una perspectiva moralista, como vos decías, ¿no?, basada en valores, a que el gobierno abierto efectivamente se vuelva una práctica transversal. Yo creo que hoy en día, como mencionaba José Luis, estamos ante una crisis del multilateralismo. En América Latina yo creo que estamos ante una transformación de este multilateralismo, ¿no? Y ahí podemos ver obviamente fragmentación política, quizás agendas nacionales que hoy se refuerzan un poquito, ¿no?, y se retraen hacia adentro a defender los valores nacionales, ¿no?, más que a promover la cooperación y la colaboración, un cierto escepticismo hacia las instituciones internacionales, como comentaba también José Luis. Pero particularmente en América Latina yo creo que se está dando una reconfiguración, ¿no?, de este multilateralismo, donde quizás desde los mecanismos más técnicos, más pragmáticos, más orientados a resultados concretos, todavía se pueden encontrar espacios para la colaboración. Y ahí es donde precisamente que la agenda de gobierno abierto creo que tiene muchísimo para aportar, ¿no? Porque me parece que una plataforma como la de la Alianza para el Gobierno Abierto y la comunidad en sí, ¿no?, la comunidad de gobierno abierto, de Estado abierto de la región, ha demostrado una gran capacidad para transformar los valores en reformas concretas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que me parece que tenemos una de las fortalezas más importantes de la plataforma de OGP y de la comunidad. Pasar, ¿no?, de una agenda que es vista muchas veces principalmente normativa, por supuesto asociada a los valores de transparencia, de participación ciudadana, rendición de cuentas, que siguen siendo muy importantes y que creemos que tienen un valor muy, muy clave en esta reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones y en el Estado. Entonces, sí creo que la agenda de apertura desde lo práctico, traduce que se pueden construir instituciones públicas que funcionan mejor. Vemos ejemplos como, por ejemplo, en el caso de las contrataciones públicas transparentes, donde sabemos que efectivamente estas políticas de apertura reducen riesgo de corrupción, mejoran la confianza del mercado, la generación y la promoción y el uso de datos abiertos concretamente, que también genera mecanismos de innovación, mejora los servicios públicos, la rendición de cuentas como un componente fundamental para promover la resiliencia institucional. Entonces, creo que sí es un momento donde tenemos que mostrarle a los gobiernos y a la ciudadanía que estas políticas de apertura no solamente fortalecen la democracia, que hoy en día es un concepto que está golpeado, evidentemente, pero sino que también fortalecen la capacidad del Estado para entregar resultados, ¿no? Y creo que ahí es un poco donde tenemos que hacer un poco de hincapié. Le quiero preguntar algo a Esther, pero antes le quiero comentar a todos los asistentes que están conectados que les hemos compartido recién un enlace a través del chat. En este enlace ustedes pueden ver, ¿sí?, justamente las titulaciones vinculadas, las maestrías vinculadas a todo lo que estamos hablando aquí. O sea, si tú buscas en el área de Derecho, ¿sí?, puedes desplegar allí el menú y la opción donde te vas a encontrar con las distintas titulaciones, como las de Gobierno Abierto que estamos hablando aquí, y varios más. Es importante decirles también a todos los que están conectados que si alguien toma la decisión de solicitar más información completando el formulario, hay un beneficio
exclusivo para todos esos colectivos que hoy están presentes en este foro. Es un beneficio con un descuento extraordinario que, según el país donde estés, te pones en contacto, el asesor te va a llamar y te va a dar la información para que puedas acceder a este beneficio. Esther, yo quería volver contigo porque me quedó rondando algo que mencionaste hace un ratito. Era realmente no sabemos, digamos, hacia dónde va, no sabemos qué pasa con la sociedad, con todos estos cambios que estamos viendo. Lo mencionabas recién, ¿no? Esto que se habla hoy tanto respecto de cómo los ejecutivos tecnológicos más importantes del mundo están interviniendo de manera directa a través de sus productos, de sus algoritmos, de inteligencias artificiales, de redes sociales, para de alguna forma orientar, ¿no? O dirigir un discurso claramente intencionado. Ante eso, tengo que preguntarte, Esther, entonces, a ver, ¿qué cosas se pueden hacer desde alguna forma, desde el lugar de cada uno, para intentar no perder, ¿sí? No perder esa parte de humanidad, lo que decía recién José Luis, el destacar la importancia de la ética, de valores, ¿no? De elementos que hoy parecen estar todos en discusión por esa polarización extrema que vemos, que básicamente es, me conecto para destruir al otro, no construyo nada, quiero destruir a mi enemigo. A ver, ¿qué puede hacer, sobre todo con tanta gente conectada en este momento, que trabaja muchos en el sector público, en instituciones públicas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, antes me habías preguntado respecto al rol de la academia y voy a volver sobre ese punto. Recién se hablaba sobre resultados concretos que está desarrollando Rosario, lo mencionaba con OGP, pero yo creo, por lo que dije anteriormente, por esta desconfianza instalada, que las percepciones no están acompañando los resultados concretos, es decir, que no se percibe que realmente haya resultados que son beneficiosos. Ahí la academia yo creo que tiene mucho que hacer, tiene un papel muy relevante. Respecto a los proyectos a incentivar, vuelvo a recuperar lo que mencionaba, la importancia de los proyectos bottom-up, de formación ciudadana, de formación del sector público, de interrelación. Bueno, de paso también cuento que también lo dijo Alejandra, que estamos en vísperas del tercer congreso de Raga, realizado en colaboración con CEPAL, que se va a desarrollar en UNAM, y que todas estas cuestiones respecto al rol de la academia van a estar planteadas, por eso invito en general a la participación en el mismo. Bueno, ¿qué puede hacer la academia? La academia puede hacer diagnósticos sobre preocupaciones y expectativas por grupos sociales, puede ver se puede ver de qué manera se pueden establecer respuestas multiactorales y de aprendizaje colectivo, por ejemplo, con ODS, cómo se puede desarrollar alfabetización tecnológica e incentivo del pensamiento crítico. Es fundamental el pensamiento crítico frente a esta simplificación populista que está precisamente generando estas percepciones que solo llevan al descrédito. Puede ayudar a proyectos de iniciativas de cercanía con autoridades, jueces, es decir, gobiernos, sobre todo locales. Esto es fundamental, lo está desarrollando OGP, con gobiernos locales abiertos. Yo creo que ese es un espacio central para generar un diálogo entre esta población desconfiada y las autoridades que no saben muy bien de qué manera generar una conversación, ya que estamos hablando de Habermas, generar una conversación en ese espacio. Bueno, se ha lanzado lenguaje claro, esto es en justicia abierta, y también otras iniciativas gubernamentales. Bueno, este lenguaje claro realmente hay que ver qué lenguaje claro para cada uno de los destinatarios, y esto la academia tiene
es decir, un rol fundamental para realmente detectar si los lenguajes han sido comprendidos y son pertinentes. Por el otro lado, se ve estos proyectos tecnológicos, los proyectos tecnológicos que puedan ser co-creados entre desarrolladores y destinatarios, y que haya alguna posibilidad de empoderamiento de los destinatarios como para participar. Y por el otro lado, vuelvo al tema de los tiempos, es decir, el tiempo humano, que está realmente desconocido con esta avalancha exponencial de lo tecnológico manejado fundamentalmente por los grandes oligopolios, que además está generando diferencias intergeneracionales enormes, es decir, rupturas por generaciones, no solamente en función de la conservación de las propias ideas y la generación de burbujas. Hay que pensar fundamentalmente en los beneficiarios, y entonces esto requiere metodologías de detección, metodologías de propuestas, metodologías de conversación, de interrelación, por ejemplo, entre diferentes generaciones. Bueno, se está haciendo con justicia abierta, es decir, ya lo mencionó Alejandra, y también OGP está avanzando fuertemente con esto, es decir, hay que generar métodos para constatar que exista una interacción real y que realmente se está utilizando los lenguajes correctos en función de grupos sociales específicos. Hay un tema que, es decir, que hay que disolver. El ciudadano abstracto no existe. Existen grupos que comprenden de distinta manera, y este relevamiento, esta detección es algo muy complejo, y las universidades, el sector académico puede hacer muchísimo en relación a esto. José Luis, a ver, tú como director del Máster Universitario de Administración Electrónica y Gobierno Abierto, si tuvieras que resumir un poco cuáles son las principales inquietudes, primero de ese profesional que llega y que dice, me quiero formar en esto porque quiero dedicarme a esto, me quiero enfocar porque mi tarea como funcionario público o de alguna institución pública ve que hay una gran oportunidad. O sea, un poco el resumen de esa experiencia del que llega y cuando luego se gradúa y obtiene ese máster, ¿con qué se va? O sea, ¿qué consigue ese profesional que llega a formarse en este máster? Lo estamos hablando durante todo el debate. Al fin y al cabo, no solamente hace falta elevar el nivel técnico, tener programadores, tener personas que ahora mismo controlen mucho, por ejemplo, la digitalización en las administraciones, que es algo que nosotros tocamos, o la aplicación de estas herramientas de gobierno abierto, sino profesionales también que estén formados para liderar el cambio institucional que tienen que vivir las administraciones públicas en América Latina, porque el mundo es un mundo muy distinto al de hace 10 años y lo será muy distinto dentro de otros 10 años. Por tanto, la innovación tiene que calar, tiene que permear absolutamente las administraciones públicas, y para eso necesitamos personas formadas con estas habilidades transversales y que sepan liderar, no solamente tener una formación técnica, sino ética y relacional, como comentamos. Eso es lo que intentamos, al fin y al cabo, construir profesionales que puedan impactar, que puedan generar, como decía un colega y colaborador que se ha nombrado, lo ha nombrado Alejandra, Nasser Peter-Saab, generar valor público en las administraciones. Ese es el objetivo. Interesante, porque tú hablas del valor público en una época donde también está creciendo en América Latina un mensaje justamente muy antipúblico, ¿no? Muy antiservicio público, ¿no? La idea también, digamos, como se dice popularmente, ¿no? O sea, América Latina va como un péndulo, se fue en un bandazo hacia todo lo público, no funcionó, ahora es todo lo público es malo, pero tampoco va a funcionar. Ese es el problema, ¿no? Claro, a ver, entendemos, y esto se ha comentado en el debate, probablemente los resultados que se han entregado en las sociedades democráticas han sido subóptimos. Ha habido corrupción y no ha habido suficiente crecimiento económico, o no ha habido un reparto suficiente de la riqueza, mucha desigualdad. Entonces, es verdad que las democracias en el mundo, probablemente, en América Latina especialmente, algunas o muchas de ellas han entregado resultados insuficientes a la ciudadanía. Claro. Tenemos que convencerles, como decía Rosario, que la agenda de gobierno abierto sigue siendo necesaria para generar mejores resultados, para generar
personas que se desarrollen mejor, que tengan mejores vidas y que sus derechos estén más respetados. Y que esto se ha demostrado, lo han demostrado los premios Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, las sociedades inclusivas son las que generan más desarrollo. Las sociedades que no son inclusivas, y ellos dicen extractivas, corrupción, extracción, son las que generan peores resultados para su ciudadanía. Esto hay que convencer todavía, hay que seguir convenciendo a la ciudadanía de que es importante. A mí me gustaría, para terminar, pedirles brevemente, y me gustaría empezar contigo, Rosario. A ver, si hay que definir, no sé, una, dos o tres transformaciones fundamentales, ¿no?, que requiere América Latina para poder avanzar hacia esos estados más abiertos, más transparentes y colaborativos. ¿Cuáles son? Rescato esto que decía Esther, ¿no?, de generar estos espacios de participación, no necesariamente esperar a que la ciudadanía venga a los espacios que nosotros generamos, sino ir hacia donde se encuentran estos grupos específicos. Como bien Esther decía, no existe, ¿no?, este concepto de ciudadana abstracta, sino que las comunidades están formadas por intereses específicos, por necesidades, por condiciones socioculturales, por lo cual es muy importante empezar a mejorar esa participación ciudadana, pero también intentar ser un poco más claros en el impacto que genera en la ciudadanía, en el impacto que genera en la promoción de sociedades más prósperas, más sostenibles, que puedan también resolver las deudas que tienen económicas y desigualdad, mencionaba Alejandra al inicio de este diálogo, ¿no? En segundo lugar, creo que tenemos que lograr llevar la práctica de la apertura, ya no como un programa adicional o como un esfuerzo que hacemos adicional o en paralelo a las grandes políticas públicas, sino como de un modo transversal, ¿no?, que pueda permear hacia el interior de la administración pública, y ese creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día. Esther, me gustaría también una breve reflexión tuya de cuáles crees que serían esas transformaciones prioritarias necesarias para poder avanzar en un modelo de gobierno abierto. Luego a retomar sobre los proyectos bottom-up y también la heterogeneidad ciudadana, y a partir de la heterogeneidad ciudadana, de la desconfianza y la posibilidad de desarrollar proyectos que surjan del conocimiento de lo que está pasando en distintos sectores de la sociedad, pensemos de una manera más compleja los principios de Estado abierto, es decir, con mucha co-creación, con mucha coparticipación en la definición de lo que se necesita, de cómo se determinan las expectativas y qué es lo que se entrega. Por supuesto, pensándolo, esto significa pensándolo transversalmente, pero es decir, considerar que tenemos que tener la humildad de enfrentar este nuevo escenario desde un reconocimiento. Bueno, Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Yo creo que todos estamos imbuidos en este momento por la misma sospecha, y eso es bueno. Eso es bueno porque nos empuja a poner la mirada en lo real, cosa que hasta ahora, bueno, desde los valores, desde lo normativo, una de esas no lo podíamos hacer del todo. Muchísimas gracias, Esther Kaufmann. A mí, antes de despedir a los tres invitados, quiero mencionar algo, porque estamos recibiendo comentarios de por qué no abrimos al diálogo a los participantes presentes, que las preguntas solo las hace el presentador. Alguien dice, espacio de participación, este foro, por ejemplo. A ver, la gran mayoría de las preguntas que hemos planteado son preguntas que hemos recibido. Que no digamos siempre el nombre de quien envía, de la persona que está conectada por chat o que nos envió, porque también quiero decirle a Paz González, por ejemplo, que hemos recibido alrededor de 300 preguntas. Nos encantaría hacer un foro de 14 horas para poder plantear las 300 preguntas, pero no podemos. Entonces, hemos seleccionado algunas, tratamos de ir planteándolas. Esta es la manera de hacerlo. No es que
el recibir preguntas, vamos seleccionándolas en función también de la conversación y de los especialistas que tenemos. Así que pedimos disculpas a Paz y a todas las personas que por ahí han enviado una pregunta o un comentario y no lo hemos planteado, pero el foro también tiene que dar mucho espacio a los especialistas, a José Luis, a Esther, a Rosario, a Alejandra, que hoy nos están acompañando, y es sobre todo a las personas que invitamos para que sean escuchadas, que transmitan su experiencia, su conocimiento de este sector. Yo quiero agradecerle a Esther Kaufmann, presidenta de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional. Gracias por habernos acompañado en este Foro UNIR. Bueno, muchas gracias por invitarme, aparte por compartir este espacio con estos distinguidos colegas con quienes me unen una muy larga historia de colaboración. Bueno, y a Rosario Pavese, también líder de Américas de Open Government Partnership. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. La verdad que un gusto enorme siempre trabajar con UNIR, con La Raga, con Esther. Compartimos las primeras reuniones ya hace cuántos años, inclusive en las oficinas de Poder Ciudadano, recuerdo, de lanzamiento de la red, y me da muchísimo gusto ver cómo ha crecido y se ha expandido y cada vez juega un rol más clave en esta agenda de apertura. Así que felicitaciones por todo el trabajo de La Raga. También a CEPAL, aliados, por supuesto. Alejandra, un saludo enorme. Y muchísimas gracias a todos los que participaron. Hay esperanzas, hay interés y hay compromiso, así que eso es clave. Gracias, Rosario. Y bueno, finalmente también a José Luis Rosmedina, el director del Máster Universitario de Administración Electrónica y Gobierno Abierto de UNIR. Gracias por estos minutos aquí. Un placer siempre. Yo me voy con una frase, quiero de recordarla, porque al final estabas preguntando qué era lo necesario y qué debíamos hacer, y creo que es seguir pensando que el diálogo y la cooperación y la colaboración son útiles. Estos días que moría Habermas leíamos que no era el filósofo que tenía las respuestas, sino el filósofo que creía que merecía la pena hacer las preguntas. Creo que eso es el gobierno abierto. Merece la pena seguir haciendo las preguntas, seguir dialogando y seguir cooperando en sociedad. Muchísimas gracias. Y bueno, y también quiero agradecerles a todos los asistentes que han participado. Reitero, pedimos disculpas que no entran todas las preguntas, nos encantarían, pero las preguntas que hacemos casi siempre están basadas, les diría que el 95% de las preguntas están basadas en preguntas que nos han enviado ustedes directamente, ya sea a través del chat o que cuando se inscribieron han escrito su pregunta a través del mail, y nosotros con eso construimos las preguntas y el guión de cada foro. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo en ese enlace que hemos compartido, obviamente si quieren formarse y especializarse en un máster como el que dirige justamente José Luis, que es el Máster Universitario de Administración Electrónica y Gobierno Abierto, allí pueden seleccionar, dejar sus datos. Hay un beneficio y un descuento justamente para la próxima convocatoria para este máster. Es un máster oficial, lo haces 100% online, es un máster europeo, y obviamente si estás en países como Ecuador, como Colombia, tienen convalidación, ¿sí? Tienen su convalidación en tu país. Gracias a todos. Les quiero pedir dos cosas nada más antes de irse. Primero, cuando te desconectes te va a aparecer una encuesta. Te agradecemos por favor que nos la respondas. Son solo 3 preguntas, son 10 segundos de tu tiempo nada más. Que respondas las preguntas, te agradeceríamos. Solamente elegir un puntaje nada más para que nosotros podamos seguir trabajando en hacer estos foros con especialistas, con invitados como el que hemos hecho hoy. Y quiero dejarte con el final, con un momento muy emotivo y muy atractivo y de verdad, míralo, es 1 minuto y medio nada más. Mira cómo se vive una graduación en UNIR y cómo es la experiencia de profesionales de distintos lugares del mundo que pueden estudiar un máster o una carrera de grado, títulos oficiales totalmente europeos, online. Y así se vive el momento de lograr esas metas que tuviste, que es obtener tu título. Muchas gracias a todos. Será hasta muy pronto. Nos volvemos a ver en el próximo Foro UNIR. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas,
de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.